Buenos días, queridos estudiantes. Iniciamos nuestro segundo periodo. En el día de hoy les voy a explicar lo que son los números fraccionarios y sus operaciones básicas. Recuerda que un número fraccionario es el cociente entre dos números naturales, donde el denominador va a ser diferente de 0. ¿Por qué? Porque nos va a dar una indeterminación. Recuerda que A es el numerador, que B se llama denominador. Tenemos aquí algunos ejemplos: 3 sobre 1, 3 es el numerador, 1 es el denominador, lo que equivale a 3, quiere decir que los números naturales también son parte de los números fraccionarios. Otros ejemplos: 5 cuartos, 1 medio, 18 cuartos, que es equivalente a 9 medios, simplificando la fracción. Las clases de fracciones son fracción propia, que es aquella que el numerador es menor que el denominador. Tenemos acá un ejemplo donde estamos dividiendo la unidad en 8 partes, de esas 8 partes tomamos 6. Las fracciones impropias son aquellas donde el numerador es mayor que el denominador. Estamos tomando 2 unidades, cada unidad la estamos dividiendo en 8 partes hasta que tomamos los 11 pedacitos. Fracciones iguales a la unidad son aquellas en donde el numerador y el denominador es igual a la unidad. Tomamos un círculo, lo dividimos en 8 y de esos mismos 8 pedazos estamos tomando su totalidad. Y las fracciones enteras o aparentes son aquellas en donde podemos dividir exactamente. Por ejemplo, 9 dividido entre 3 nos da 3, 6 dividido entre 2 nos da 3 unidades completas. Los fraccionarios cumplen con las siguientes propiedades. Fracciones equivalentes son aquellas que al multiplicar el producto de sus extremos va a ser igual al producto de sus medios. Por ejemplo, si tenemos un medio, va a ser equivalente a 2 cuartos, porque si yo multiplico sus extremos, que es 1 y 4, por favor los colocamos al lado izquierdo, y multiplicamos sus medios 2 por 2, que lo vamos a colocar al lado derecho, comprobamos que nos va a dar el mismo resultado. Fracciones o simplificación o amplificación de fracciones. Amplificar es cuando nosotros multiplicamos por un mismo natural tanto el numerador como el denominador, y de esa forma vamos a obtener fracciones equivalentes. Por ejemplo, tenemos 2 quintos, estamos multiplicando su numerador y denominador por el mismo número, que es 2. 2 por 2 nos da 4, 5 por 2 nos da 10. O a otro estudiante se le ocurre multiplicar por 3 o por el número natural que quiera. 2 por 3 es 6, 5 por 3 es 15. Estas son fracciones equivalentes a 2 quintos. Simplificación de fracciones es cuando nosotros dividimos por el mismo número natural tanto su numerador como su denominador. Acá tenemos que tener en cuenta los criterios de divisibilidad. Si los dos números son pares, vamos a dividir por 2. Si sumamos sus cifras y su resultado es múltiplo de 3, se puede dividir por 3. Podemos dividir por 5 cuando termina en 0, o en 5 podemos dividir por 10 cuando termina en 0. En este caso tenemos 24 18avos. Como ambos números son pares, por eso estamos dividiendo entre 2. 24 dividido entre 2 nos da 12, 18 dividido entre 2 nos da 9. 12 y 9 ya no son pares. Pasamos al siguiente criterio de divisibilidad, que es 3. Si sumamos sus cifras, 1 más 2 nos va a dar 3. 3 es múltiplo de 3, 9 es múltiplo de 3, por eso estamos dividiendo por 3. 12 dividido entre 3 nos da 4, 9 dividido entre 3 nos da 3, y hasta ahí llega la simplificación, porque no vamos a encontrar ningún otro número que nos permita simplificar ambas cantidades. Tenemos un ejemplo número 2, el cual primero estamos dividiendo por 3, nuevamente por 3, y nos da 4 quintos. La última propiedad son las fracciones mixtas, las cuales están compuestas por un número entero y una fracción propia. ¿Cómo convertimos un mixto fraccionario? Tomamos la parte entera, la multiplicamos por su denominador y a ese resultado le sumamos su numerador. El denominador sigue siendo el mismo. En este ejemplo, 5 por 7 nos da 35, 35 más 2 nos da 37 séptimos.
¿Cómo hacemos el proceso contrario? ¿Cómo convertimos una fracción impropia, niños? No se nos olvide lo que explicamos en la clase. Una fracción impropia, aquellas que tienen el numerador mayor que el denominador, hacemos una división normal. ¿Cuántas veces está 7 en 37? Están 5 veces. 5 por 7, 35, a 37, 2. 5 es el cociente, ese número va a ser la parte entera del número mixto. 2 es el residuo, va a ser el numerador de la fracción, y el divisor va a ser el denominador. Los números fraccionarios se pueden representar en la recta numérica. Recordemos que el denominador indica las partes en que se debe dividir la unidad. En este caso debemos dividir la unidad en 3 partes, y de esas 3 partes estamos tomando 2. Otro ejemplo, cuando la fracción es impropia, lo podemos hacer de 2 formas. Dejar la fracción como está, quiere decir que divido la unidad en 3 partes, divido la siguiente unidad en las otras 3 partes hasta que tomo los 5 pedazos que dice el numerador. La segunda opción es convertir esa fracción impropia a número mixto, donde tomo una unidad completa y la siguiente la divido en 3 partes hasta que tomo los 2 pedacitos que hacen falta. También los números fraccionarios se pueden representar en el plano cartesiano, pero recuerden que en el plano cartesiano se representan parejas ordenadas. Una pareja ordenada, la primera componente indica los desplazamientos que se hacen hacia la derecha, y la segunda componente indican los desplazamientos que van a ser sobre el eje vertical hacia arriba. En este ejemplo nos está diciendo la primera componente es un medio, quiere decir que a partir del origen divido la unidad en 2 partes y tomo un pedacito. Y la segunda componente me está indicando que debo dividir cada unidad en 2 partes hasta que tome 5 pedazos. En la primera unidad llevo 2, en la segunda unidad otros 2, son 4, por eso tomé hasta la tercera unidad, tomo el pedacito que me hace falta. Recordemos que la representación es el punto de corte de los 2 desplazamientos, y ahí colocamos la letra. En el orden de los racionales, para saber cuándo 2 números son mayores, menores o iguales, vamos a aplicar la propiedad fundamental. Entonces, multiplicamos sus extremos, que es A por B. Recuerden que siempre se van a colocar al lado izquierdo de la igualdad, y luego multiplicamos sus medios, que es B por C, los cuales vamos a colocar al lado derecho de la igualdad. Recuerden que no pueden cambiar el orden de su ubicación, porque si no el signo nos da al contrario. Aquí tenemos un ejemplo, nos están diciendo establecer el orden entre 2 tercios y 4 quintos. Sus extremos es 2 y 5, lo colocamos al lado izquierdo de la igualdad, y sus medios 3 y 4 los colocamos al lado derecho. Multiplicamos, 2 por 5 es 10, 3 por 4 es 12, 10 es menor que 12, por lo tanto 2 tercios va a ser menor a 4 quintos. Tenemos aquí otro ejemplo donde nos dice que los extremos son 3 y 3, sus medios 8 y 2, 3 por 3 es 9, 8 por 2 16, 9 es menor que 16, por lo tanto 3 octavos va a ser menor que 2 octavos.